Aquella noche parecía como cualquier otra para Leticia Suárez. El restaurante estaba lleno, los clientes eran exigentes, y ella, como siempre, hacía lo posible por mantener el ritmo. Llevaba allí 6 años trabajando, sosteniendo sola a su hija Sofía, sin ningún lujo, pero con dignidad. Ernesto Ferreira, un empresario conocido por su manera arrogante, era un cliente frecuente. Siempre dejaba propinas generosas, pero también se encargaba de recordar a todos que podía comprar cualquier cosa, o a cualquier persona. Aquella noche, tras un comentario grosero sobre el servicio de Leticia, ella puso los ojos en blanco al alejarse de la mesa. Fue un gesto instintivo, pequeño, pero que no pasó desapercibido para las cámaras del restaurante. Ni ella imaginaba que, en cuestión de horas, ese detalle se convertiría en una de las pruebas en su contra, en el juicio que definiría su vida. Cuando Ernesto Ferreira empezó a sentirse mal y cayó inconsciente, todo el restaurante entró en pánico. Llegaron ambulancias, los clientes salían apresurados, y los empleados murmuraban asustados. Leticia, aún sosteniendo una bandeja, intentaba entender lo que estaba ocurriendo. Al principio, nadie la acusó de nada, pero cuando los investigadores analizaron las imágenes de seguridad, vieron que ella había servido el plato con un leve retraso, y antes de eso estuvo en la cocina ajustando la bandeja. La policía encontró rastros del veneno en su delantal, y al descubrirse el breve altercado entre ella y la víctima, el destino de Leticia empezó a definirse antes incluso de cualquier juicio. Al día siguiente fue arrestada ante los ojos de su hija, esposada frente a su casa, mientras los vecinos asistían al espectáculo que pronto se convertiría en un titular nacional. Los días siguientes fueron un torbellino para Leticia. La celda fría y asfixiante en la que pasó su primera noche en la comisaría parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Cada detalle de su vida era escudriñado por los medios. Los periódicos y programas sensacionalistas martillaban su imagen como la de la mesera asesina, mientras los comentaristas discutían sus expresiones faciales y trataban de encontrar un motivo oculto para el crimen. Cuando finalmente logró hablar con su defensor público, se dio cuenta de que su situación era aún peor de lo que imaginaba. Él apenas la miraba, hojeando rápidamente el informe del caso, mientras explicaba que ya tenía otros procesos urgentes de los que ocuparse. No había dinero para un abogado particular, ni tampoco alguien que pudiera interceder por ella. Su vecina, que ahora cuidaba de Sofía, fue impedida de entrar en la comisaría cuando intentó verla. En el tribunal, la fiscalía pintó un retrato cruel de Leticia, una mujer resentida, cansada de ser humillada por clientes adinerados que habría aprovechado la oportunidad perfecta para vengarse. El hecho de que no hubiera una prueba directa de que ella hubiera puesto el veneno en la comida fue ignorado ante las evidencias circunstanciales y la presión de la opinión pública. La condena fue rápida y brutal, cadena perpetua sin derecho a apelación. La llegada al penal fue un shock. El ambiente hostil, las reglas tácitas, la constante amenaza de violencia. Dentro de aquellos muros grises, Leticia se dio cuenta de que no bastaba con sobrevivir, tenía que aprender a defenderse. En los primeros meses, sufrió agresiones, fue robada, y descubrió que, allí, cualquier debilidad era explotada. Lo peor de todo, sin embargo, fue la separación de Sofía. Las pocas visitas permitidas estaban controladas, y con el tiempo, se volvieron cada vez más difíciles. Su hija crecía lejos, cargando con el peso de ser hija de una asesina. Con el paso de los años, Leticia empezó a escuchar menos noticias sobre la niña, y el miedo a ser olvidada la corroía tanto como la injusticia que la había llevado allí. Pero había algo a lo que se aferraba, la certeza de que era inocente, y eso le impedía entregarse por completo a la desesperación. Cada noche sin sueño, cada día en que era ignorada por el sistema que la condenó, se prometía a sí misma que, de alguna forma, probaría la verdad. No sabía cuándo ni cómo, pero se negaba a aceptar ese destino sin luchar. Los años pasaron, y Leticia se convirtió en una sombra de la mujer que alguna vez fue. El sistema había intentado aplastarla, y durante mucho tiempo creyó que lo estaba logrando. Pero entonces, en el momento en que todo parecía perdido, surgió una chispa de esperanza. Sofía, la niña, ya adolescente, empezó a escribir cartas a su madre, llenas de preguntas que Leticia no podía responder. ¿Por qué nadie volvió a revisar las cámaras? ¿Por qué encontraron veneno en tu delantal pero no en tu piel? ¿Por qué nadie se preguntó si otra persona podría haber hecho eso? Eran preguntas que nadie había formulado en el juicio, pero que resonaban en la mente de Leticia desde el primer día. Y, más que eso, eran preguntas que indicaban que su hija jamás había dejado de creer en ella. Incluso sin tener acceso a su madre, Sofía comenzó a estudiar el caso por su cuenta. Con una computadora vieja y una conexión a Internet inestable,
Pasó horas viendo videos del juicio, leyendo artículos sobre condenas injustas, tratando de encontrar alguna forma de revertir lo que parecía definitivo. Fue así como descubrió una pista que todos habían ignorado. El dueño del restaurante, Rubén Alcaraz, no había sido investigado. La idea parecía absurda a primera vista. Rubén era un empresario respetado, y no había motivo aparente para que él envenenara a Ernesto Ferreira. Pero Sofía se dio cuenta de que había algo extraño en las filmaciones divulgadas por los medios. Un fragmento parecía cortado, como si alguien hubiera editado las imágenes antes de presentarlas como prueba. Decidida a descubrir la verdad, buscó en foros en línea sobre manipulación de videos y logró restaurar parte del material original. Fue entonces cuando vio algo que cambiaría todo. Rubén Alcaraz, minutos antes de que Leticia tomara el plato, acercándose a la cocina y manipulando la bandeja de Ernesto. Era sutil, un movimiento casi imperceptible, pero estaba allí. Eso era más que suficiente para levantar dudas sobre el caso. Pero Sofía sabía que nadie le daría crédito a una adolescente sin influencia. Necesitaba a alguien que pudiera llevar esa evidencia adelante. Con miedo de que el video fuera ignorado o borrado, lo envió a un grupo de abogados especializados en casos de condenas injustas. En cuestión de días, la historia se volvió viral. Los periódicos que antes la llamaban la mesera asesina, ahora estampaban titulares como «Pruebas ocultas en el caso de Leticia Suárez». La presión pública fue instantánea. Manifestaciones salieron a las calles, activistas exigían la revisión del caso, y finalmente, después de más de una década, un juez aceptó reexaminar las pruebas. La reapertura del caso trajo un torbellino de emociones para Leticia. Por mucho que hubiera esperado ese momento durante años, una parte de ella temía que, al final, nada cambiara. ¿Estaría el sistema que la condenó con tanta facilidad dispuesto a reconocer su error? Pero por primera vez desde su arresto, había personas dispuestas a luchar por ella. Abogados renombrados se ofrecieron a asumir su defensa de forma gratuita, argumentando que la omisión de las imágenes originales configuraba una grave manipulación de pruebas. Mientras tanto, en las calles, el movimiento por su liberación ganaba fuerza. El caso se había convertido en un escándalo internacional y el gobierno ya no podía ignorar la presión. Tras semanas de audiencias y nuevos análisis, la verdad salió a la luz. Rubén Alcaraz no solo había adulterado la comida de Ernesto Ferreira, sino que también tenía un historial de transacciones financieras sospechosas con la víctima. La investigación reveló que Ferreira y Alcaraz estaban involucrados en un esquema de lavado de dinero, y la muerte del empresario había sido, en realidad, una limpieza de archivos. Leticia era solo una pieza descartable en la maquinaria de un crimen mucho mayor. En el tribunal, el juez no solo anuló su condena, sino que declaró su total inocencia ante las cámaras y los periodistas que seguían el caso. Después de más de una década tras las rejas, Leticia salió de prisión como una mujer libre. El momento en que cruzó los portones fue transmitido en vivo a todo el país, pero para ella, nada de eso importaba. Su mirada solo buscaba a una persona, Sofía. Cuando finalmente la vio, ya mayor, más fuerte, y con los ojos llenos de lágrimas, corrió a abrazarla. Durante años, Leticia temió que su hija la olvidara, que se distanciara, pero ahora entendía que Sofía siempre había estado a su lado, aunque fuera de lejos. El reencuentro no borraba los años robados, ni el sufrimiento que habían vivido, pero significaba un nuevo comienzo. Mientras los reporteros intentaban sacar declaraciones a Leticia, lo único que ella pudo decir, con la voz entrecortada, fue: «Solo quiero ir a casa». Los meses siguientes fueron una mezcla de alivio y rabia. Leticia estaba libre, pero el tiempo perdido jamás podría ser recuperado. La indemnización millonaria que recibió del gobierno parecía un insulto frente a los años que pasó encarcelada, lejos de su hija, viviendo en condiciones inhumanas. Pero, en lugar de dejarse consumir por el odio, eligió usar su historia para algo más grande. Decidió convertirse en una voz para aquellos que, como ella, fueron víctimas de un sistema defectuoso y cruel. Con la ayuda de abogados y activistas, empezó a trabajar en proyectos de reforma judicial, presionando por cambios en la forma en que se analizaban las pruebas y se dictaban las condenas. Su presencia en debates públicos y entrevistas atrajo la atención hacia otros casos descuidados, y poco a poco, Leticia dejó de ser solo un símbolo de injusticia para convertirse en una agente de transformación. Sabía que nada devolvería los años robados, pero si podía evitar que otra persona pasara por lo mismo, entonces su lucha tendría un propósito. Aún así, su mayor victoria estaba en casa. Reconstruir la relación con Sofía era lo que realmente importaba. La niña que un día escribía cartas llenas de dudas ahora era una joven decidida y brillante,
que soñaba con estudiar derecho para continuar la lucha por la justicia. Leticia la observaba con orgullo, sabiendo que, al final, fue la persistencia de su hija lo que salvó su vida. «Si hubieras desistido, yo no estaría aquí», le dijo Sofía una cierta noche, mientras tomaban café en la pequeña casa que habían logrado comprar. Pero la hija solo sonrió y respondió: «Yo nunca podría desistir de ti». Leticia supo, en ese momento, que no importaba lo que sucediera a partir de ahí. Ella había vencido. No porque el sistema le pidiera disculpas o porque su historia hubiese llenado los titulares, sino porque, a pesar de todo, la verdad había prevalecido, y el amor entre ella y Sofía había resistido todo.